Vamos a continuar con la mesa de expertos que viene a continuación. Muchísimas gracias, Auxi, por la presentación muy documentada. A continuación, moderará esta siguiente mesa redonda Gerardo Jiménez, a quien pido que vaya subiendo. Gerardo es el director territorial de Tecnalia, un centro tecnológico con su origen en el País Vasco, y él es el representante de Andalucía, el sur de España. Gerardo es ingeniero agrónomo y además es agricultor, o sea que habla desde una voz muy cualificada y va a moderar la mesa redonda. Pido que suban también, bueno, no sé cómo habéis hecho, vais a estar todos y luego vais, sí, ¿no? A los intervinientes en esta mesa, José María Santiesteban, Melá Youssef, Ricardo Fernández y Santiago Pérez. Tenía alguna presentación, sí. Yo por eso ponía... Yo no tengo. Sí. Bueno, pues buenos días. Agradecer a la organización que nos invite y felicitarle también por el contenido de la tertulia o la mesa redonda que pretendemos tener, que además viene bastante de continuidad con la presentación anterior de Auxi, por lo que, digamos, desde un punto de vista técnico, ya tenemos, digamos, unas pinceladas bastante concretas de los temas que vamos a hablar. En primer lugar, pues presentaros rápidamente a los ponentes o a los intervinientes. Por un lado, José María Santiesteban es técnico en I+D de DECOP. DECOP no necesita presentación, el mayor grupo cooperativo de España en nuestro sector del olivar y aceite de oliva, y una voz cualificada desde la parte de producción. Por otro lado, nos acompaña Melá Youssef, que es técnico investigador dentro del Departamento de Agronomía de la Universidad de Córdoba, al que le voy a pedir en la medida de lo posible pues, que concentre su participación más en la parte ligada a todo lo que es la parte más bien de enfermedades y plagas del olivar, la parte de, digamos, la parte de ecosistema, pero en enfermedades y plagas. Ricardo Fernández, también experto del Departamento de Agronomía de Córdoba, experto en producción vegetal, y al que en la medida también de lo posible también le pediría si puede concentrar sus mensajes en torno a la parte más de cultivo, más de olivo, en aspectos como becería, gestión, ese tipo de temas que ellos dominan, ¿vale? Y por último, Santiago Pérez es de una empresa, el director comercial de Agrotecnia, y la parte biotecnológica o del cultivo y toda la parte de la gestión biotecnológica desde el punto de vista de insumos, fertilizantes, etcétera, etcétera. Les he propuesto que introduzcan sus mensajes o sus ideas clave o sus ideas fuerza en 6-8 minutos máximo, intentando dejar luego media hora para un pequeño debate en el que les propondré algunas preguntas, mensajes y sobre todo desde el primer momento invitaros a los asistentes a que preguntéis o incluso, si lo consideráis, pues que cortemos en cualquier momento la ponencia, porque lo importante es que habléis vosotros también.
Yo solo a modo introductorio y antes de dar la palabra y empezar con la mesa, un pequeño mensaje ya más como agricultor, y es el por qué desde las administraciones públicas, desde el regulatorio, incluso desde la parte más investigadora, universidad, o desde la parte de los departamentos de I+D de las compañías, no hemos conseguido transmitir al sector agrícola, al sector productor, un mensaje positivo del concepto de ecosistema. El concepto de ecosistema, en cuanto que lo oye un agricultor, ya está pensando en imposición, regulación, el ecorégimen, las pérdidas, las ayudas, todo va relacionado a exigencias y no a oportunidades. No hemos conseguido transmitir hasta hoy el concepto de ecosistema como oportunidad de hacer un olivar más competitivo, más rentable, más sostenible, etcétera, etcétera. Y en ese contexto es en el que me gustaría pues, que podáis dar vuestra parecer desde un punto de vista técnico, pero con un lenguaje pedagógico de la oportunidad que supone la gestión de esos ecosistemas como una oportunidad real, ¿sí?, de tener olivares más productivos en el futuro. Si os parece, voy dando la palabra y comentáis. José María Santi Esteban, de DECOP, gracias por acompañarnos y tiene la palabra. Muy bien. ¿Se oye? No sé si es el momento de presentar el proyecto. Vale, voy a intentar ser muy breve con la presentación del proyecto. Está por aquí el mando para ir pasando diapositiva aquí. Vale. Perfecto. Bueno, pues agradecer a la organización el interés que tuvieron para darnos la oportunidad de presentar las actividades que estamos desarrollando en el proyecto Coverolive. Antes de nada quisiera comentar que bueno, dentro del departamento de I+D de DECOP nos quisimos aventurar en atajar las políticas y los objetivos de este proyecto, porque uno de los objetivos es consolidar la cultura de innovación del sector cooperativo de forma que mejore la competitividad de la empresa, promover alianzas para el desarrollo tecnológico y sostenible en el medio rural. Estas alianzas ahora las veremos en cooperación con universidades y con empresas especializadas del sector. Y dar respuesta a las necesidades de agricultores y ganaderos y a los consumidores, en este caso a los agricultores, frente a los desafíos que plantean el mercado global, cambio climático, los nuevos estilos de vida, así como las reglamentaciones que disponen a día de hoy. Pues bien, el proyecto Coverolive, titulado Adopción de TIC y nuevas cubiertas vegetales adaptadas para mejorar el suelo y la biodiversidad, es un proyecto estratégico e innovador en el que se intentan desarrollar un sistema de asesoramiento en la gestión de explotaciones agrarias respecto al manejo del suelo, para dar respuesta a los problemas de erosión, pérdida de suelo y biodiversidad a través de un manejo de cubiertas vegetales. Es un proyecto financiado con fondos europeos, del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, a través de la Junta de Andalucía, por un programa, por la convocatoria de 2020 de grupos operativos. Pues bien, el consorcio del proyecto está formado por DECOP, que actúa como representante del grupo operativo. Es una cooperativa de segundo grado que engloba más de 1.110 cooperativas oleícolas y 75.000 familias de agricultores. Además de ser el representante legal, gestiona la coordinación y enfoca que todos los objetivos se cumplan en beneficio del sector oleícola. De forma que se puedan ver rentabilizadas todas las explotaciones de los socios y las socias que conforman la cooperativa. También están en ejecución en la divulgación, participa el CIA3 en consorcio, en este caso con la Universidad de Córdoba y la Universidad de Jaén. El grupo de investigación de la Universidad de Córdoba es de mecanización y tecnología rural, y la Universidad de Jaén complementa estas investigaciones con un grupo de investigación de geobotánica. La parte TIC la conseguimos con la consultora Agresta, que es una consultora ambiental ligada a la mejora de la tecnología de innovación, que a través de una serie de estudios topográficos de escorrentía y erosión del suelo es capaz de
proponer unas propuestas de mejora en el manejo de los olivares. Y por último, el último miembro beneficiario es la ONG SEO BirdLife, que está dedicada a la bioconservación, bueno, al estudio de la biodiversidad, de la conservación de las aves silvestres y su hábitat. También hay que mencionar que participa muy activamente la Fundación Comunal Olivarero y Semillas Cantueso. Pues bien, los objetivos de este proyecto, con este equipo multidisciplinar se pretende mejorar la calidad ambiental y económica de la producción del olivar para reducir la pérdida de suelo y el impacto del cambio climático, mejorando la biodiversidad como sistema de apoyo fundamental a la gestión sostenible de las fincas. Para ello se implementan campos demostrativos en los que hay que identificar los problemas en cada zona de la finca. Se implementan medidas correctoras mediante cubiertas vegetales nativas, esto es muy importante en este proyecto, a cada una de las condiciones específicas de la parcela, y el grado de influencia en la pérdida de suelo y la biodiversidad de los olivares. Otro de los objetivos es el desarrollo de prototipos específicos de control y manejo de las cubiertas para mejorar el control de la hierba y el aumento de la protección del suelo, y el desarrollo de una herramienta de análisis que se integre en los sistemas informáticos del sector oleícola, en este caso de COP, mediante una API, para predecir, como hemos dicho, los problemas de escorrentía y proponer mejoras de manejo. Pues bien, los criterios que se tuvieron en cuenta para la selección de las parcelas y considerando todos los problemas ambientales que había en la mayor parte de la finca de olivar de Andalucía, se seleccionaron fincas que no tuvieran actualmente cubiertas herbáceas en el momento de la siembra, y para no interferir en la implementación de las cubiertas que se iban a proponer. Preferentemente se buscaron fincas con manejo de suelo desnudo por uso de herbicidas, o en su caso labradas, para que no mantuvieran bancos de semillas que interfirieran en los resultados, y que las fincas tuvieran diferentes pendientes y tipos de suelo para la implementación de la cubierta. Para ello, tras la búsqueda de distintas parcelas, se decidió por experimentar en una finca de Aguilar de la Frontera, en la provincia de Córdoba, y otra en Peligro, en Granada. Pues bien, entrando en materia, esta es la primera de las fincas experimentales en Aguilar de la Frontera. Tengo que comentar rápidamente y ahora pasaré unas imágenes. Se determinaron unas áreas de siembra delimitadas por zona alta, zona media y zona baja, en relación directa con la pendiente y la calidad del suelo en cada una de las zonas. Para la zona alta se decidió sembrar una composición de 100%, una mezcla de especies de gramíneas exclusivamente. Para la zona media la proporción que se sembró es una mezcla de gramínea y leguminosa, y la leguminosa al 25%, y en la zona baja se decidió sembrar una composición más alta de leguminosa al 50%, con un 40% de gramínea, y se le añadió para enriquecer otras especies botánicas en un 10%. La finca de Peligro se delimitó de la misma manera que la finca de Aguilar, con diferentes condiciones con las mismas condiciones de dosis y las mismas especies de siembra. Pues bien, para la implementación, previo a la implementación de la cubierta, se preparó el suelo, y en todos los tratamientos que se hicieron de siembra se aplicó un abonado de preemergencia junto con las semillas de las distintas especies que se determinaron para esta aplicación. Aquí se muestran algunas imágenes de la distribución de la mezcla de abono y semillas y el aspecto general del suelo. Pues bien, ahora voy a pasar rápidamente una serie de imágenes en cronología conforme a partir del momento de la siembra. Estas imágenes son a la izquierda de la zona alta y la zona media, y a la derecha de la zona baja al cabo de los 2 meses de la implementación. Al año siguiente, gracias a que hubo una buena nacencia, se decidió que germinara de forma espontánea esta semilla, y nos encontramos a fecha de noviembre con una buena germinación. Aquí rápidamente, en la zona alta, las gramíneas sembradas tuvieron buena germinación. Esta es la mezcla de gramíneas que se determinó, y la composición estaba al 50% cada una de ellas, y una de ellas estuvo casi ausente debido a motivos de enterramiento de profundidad de suelo.
En la zona media predominaba, a pesar de estar el 25%, las leguminosas, y en la zona baja también hubo buena germinación. Estas son fotos actuales de cómo están las cubiertas a día de hoy en la zona de Aguilar. Y este es el motivo fundamental por el que ha habido estos desarrollos. En la primera siembra hubo un buen acúmulo de precipitaciones inmediatamente después de la siembra, lo que determinó al mes siguiente el aspecto que habéis visto antes, y después de la germinación en la zona esta de Lucena, el acúmulo que ha conseguido que prospere muy bien, concretamente las leguminosas en la zona media y baja de las parcelas. Sin embargo, en la zona de peligro, que es la segunda finca, por varios factores, entre ellos un motivo de recolección de la cosecha de aceituna, tuvimos que retrasar la siembra a enero del año pasado, con el problema que era impredecible de que no hubo precipitaciones en los meses posteriores, por lo que nos encontramos con ausencia de las cubiertas. Por ello se determinó hacer una resiembra en noviembre del año pasado, con las mismas condiciones que se plantearon en la campaña anterior. En esta finca de peligro, después de la resiembra, sí es cierto que han caído precipitaciones, pero no en abundancia, y parece que ha venido muy repartido a lo largo del mes y no se han podido implementar bien las cubiertas. Aquí veis aspectos de marzo del 24, son imágenes recientes, y por motivo de la lluvia fundamentalmente también se está viendo si la compactación del suelo pudiera haber afectado a esta no germinación. Paralelamente con estos dos escenarios, desde la universidad se están llevando una serie de estudios de evaluación de la germinación y la biodiversidad de especies que han crecido en cada una de las zonas de la finca, y otro de los objetivos es el desarrollo de los prototipos específicos para el control y manejo. Se está desarrollando un prototipo que próximamente entraremos a hacer las pruebas en las parcelas, en el que se reduzca la potencia de tractor, para que con ello aumentamos el ancho de trabajo para el desbroce, con la consecuencia de bajar el consumo de combustible y las emisiones que se puedan provocar. Y la última actividad es una actividad específica del miembro de SEO BirdLife, que es el estudio de la biodiversidad, para decidir cómo afecta a cada uno de los manejos en las fincas sobre la biodiversidad de las especies. Pues bien, simplemente comentar que el proyecto es muy activo en redes. En la página web podéis ver todas las entrevistas que se han desarrollado, todas las jornadas en las que se ha participado y las experiencias. Decir que estamos trabajando en la planificación de una última jornada de proyecto, en el que cada uno de los agentes comentará todos los desarrollos que se han llevado y las conclusiones. Sin más, eso es todo. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, José María. Y le paso la palabra a Melad Youssef. Muchas gracias. ¿Se oye? Ahora. Pues muchas gracias. Es una alegría estar aquí hoy y muchas gracias por la invitación. Tengo una pequeña presentación donde intentaré pues dar pinceladas un poco relacionando el tema de la feria, que es de regadío, con, digamos, las plagas del olivar y el ecosistema del olivar en general, aunque es un tema muy grande, pero pues, intentamos. Soy profesor en el Departamento de Agronomía de la Universidad de Córdoba, hoy día que es una unidad de excelencia a nivel nacional en tema de agronomía. Y obviamente en tema de olivar, que ocupa mucho de nuestra investigación, de nuestro esfuerzo. Desde el grupo de investigación al que pertenezco, de entomología agrícola, pues podría decir que el 70% de la investigación pues, se dedica
al manejo integrado de las plagas del olivar. Y viniendo yo originariamente del origen del olivar, que es la zona de Siria, pues la verdad me emociono mucho cuando hablo del olivar. Como pongo esto porque es un cultivo histórico perdurable de gran importancia económica y social y cultural, por lo cual tiene la característica de ser un ecosistema estable en general, hablando yo en términos de artrópodos, de plagas, de insectos que están presentes en el entorno del olivar, que no se han cambiado a lo largo de los años. Seguramente cada uno de ustedes escucha la mosca del olivo, ¿no? Siempre ha sido la plaga clave del cultivo, y el cambio entre plagas secundarias a plagas claves pues ocurre con muy poca frecuencia en el caso del olivar. Es cierto, con la última tendencia de cambio en el manejo con las intervenciones humanas, ahora vemos que puede ocurrir un cambio que otro. Lo que intentaré yo es centrar un poco el tema de regadío y su impacto o cómo puede esto estar relacionado con la presencia y ataque de las plagas, ¿no? Pues hablamos de la mosca del olivo como plaga clave, la praís, la polilla, todo el mundo la conoce, y, hombre, la cochinilla de la tizne la han añadido aquí entre las principales en fincas de regadío, pueden estar con mucho, digamos, riesgo por la humedad que tiene el entorno. Entonces, el conjunto en general pues pueden superar los 100 artrópodos que usan el olivar como fuente de alimento o como simplemente un lugar de desarrollo, ¿vale? Como ejemplo, yo a partir de aquí pues continuaré con la mosca del olivo como evidente ejemplo de una plaga destructiva y que su manejo afecta realmente a todo el conjunto, el equilibrio de artrópodos o de insectos, hablando así, que pueden estar presentes en el ecosistema del olivar. Este escenario complicado, tampoco voy a entrar mucho en detalle, pues llevamos 60 años dedicando única medida de control que es aplicando químicos, por lo cual evidentemente ha tenido un impacto negativo en el ecosistema, en el equilibrio de las especies que hay. Hoy día tenemos la mosca, pero no tenemos su parasitoide, el Psittalia concolor. Yo no lo encuentro muestreando muchas aceitunas picadas por toda Andalucía. De 100 aceitunas, a lo mejor puedo encontrar 0,01 individuos de Psittalia, que es un parasitoide muy bueno para la mosca de olivo. Evidentemente tenemos la plaga, pero no tenemos sus enemigos naturales, por lo cual hay un impacto bastante negativo. La alternativa obligatoria es pensar en un sistema de manejo integrado, como ha hablado el compañero antes. Esas cubiertas vegetales, a él le pueden servir para algo, pero a mí el tema de plagas pues me pueden servir mucho también, por lo cual es que verlo todo desde un punto de vista más holístico, y es realmente lo que intentamos siempre destacar en nuestras investigaciones, la sinergia, el dar soluciones holísticas y no solo basadas en un solo método de control o una sola solución. Sabemos el escenario que tenemos hoy día, que con el Pacto Verde Europeo y todo lo que se vende hoy día, quedamos sin químicos, por lo cual sabemos que en España es obligatoria la gestión integrada desde enero del 2014. Hay planes de acción que se revisan, etcétera, pero yo, evaluando la situación, creo que todavía nos queda un buen camino para lograr este manejo integrado de plagas, porque pues, hay que entender el concepto del manejo integrado de plagas, que yo no descarto ningún método de control, ni los químicos. Nadie va directamente en contra. Lo que sí promulgo el uso de otras alternativas y manteniendo los químicos como una herramienta más que será la última opción a aplicar. Hay que entender que parte del daño hay que aguantar, no tener esa alarma de actuar y aplicar viendo el primer insecto. Ahí entra el tema del umbral de tolerancia. Yo debo de aprender, desde mi punto de vista, a convivir con los fitófagos, de alguna forma. Esa es la mosca del olivo, que es simplemente una foto. Está en todas las zonas, las comarcas olivareras de España, a nivel mundial, en todas las zonas donde está el cultivo, excepto Australia.
destructiva porque va a la parte cosechable, donde su huevo se deposita dentro, por lo cual es aún más difícil su manejo, porque con la ausencia de insecticidas sistémicos nos quedamos realmente sin posibilidad de aplicar nada que pueda penetrar a la aceituna y sin afectar a la salud humana y al medio ambiente. Los factores que pueden alterar esto pues, son climáticos, en la intervención humana y la competencia entre especies, que ahí lo dejamos para la naturaleza, pero el tema climático, cosa que no podemos controlar nosotros, lo que podemos manejar, lidiar un poco y cambiar nuestras prácticas para adaptarnos a ese cambio climático. Ese impacta directamente, obviamente, en la biología del fitófago. Pues la mosca en Andalucía tiene 2 generaciones al año y en Cataluña pues tiene 5, simplemente por cambio climático. Pero yo creo que donde está más el punto que está a nuestro alcance es el tema de la intervención humana. Aquí pongo un ejemplo de cómo afecta el riego en la presencia de la mosca del olivo, aquí, y en la picadura, en el daño. No quiero que se entienda de esta figura que el riego es malo, no. Lo que pasa es que el manejo de una finca de regadío para el control de plagas es distinto a una finca de secano, o hay que prestarle más atención, etc. Vemos que a lo largo de 4 años de seguimiento siempre la población de la mosca del olivo en fincas de regadío es más alta. Pero indagando un poco más vemos que no solo la presencia es más alta, porque muchas veces hay variedades en las cuales encuentro alta presencia de mosca pero poca picadura. Pero es que en regadío sí que hay tanto alta presencia como alta picadura vista en distintas variedades. Entonces, pues tengo que, cuando hablo de finca de regadío, pues pensar en prestarle más atención a la hora de tomar medidas de control. Cambia la idea de un poco el umbral de tolerancia. Y curiosamente, ahora aplicará el profesor Ricardo un poco más en un trabajo común que hicimos, donde comparábamos qué es lo que hace el agricultor normalmente para el control de la mosca, dejando también una finca sin hacer absolutamente nada, y una donde aplicamos silicio, un micronutriente muy importante que tiene efecto nutricional y de protección de cultivos. Y vemos realmente que donde no se hace nada, absolutamente nada, pues tenemos menos moscas que aplicando lo que hace el agricultor. Y esto va directamente relacionado con la práctica de abono innecesaria muchas veces. Es muy curioso el dato realmente, ¿no? Donde no hacer nada, pues tengo menos mosca que donde el agricultor interviene, no para el control precisamente, el conjunto de prácticas que hace normalmente el agricultor. Y aquí había puesto, no sé si es posible ponerlo, porque es muy interesante el video ese, solo si le puede dar al... vamos, un pequeño video donde por las prácticas, la intervención humana de la agricultura de conservación es una finca de olivar intensivo en Portugal, que pertenece a una empresa muy grande y muy conocida. Problema de gusano blanco, jamás. Nosotros damos clase, que es, hombre, es una plaga clave de muchas cosas, pero del olivar nunca la hemos dado como una plaga clave. Y es que la presencia que había ahí es... tuvieron que quitar toda la cubierta vegetal y la cantidad de gusanos blancos que hay. Yo antes de ver esta finca nunca había visto un olivar morir por gusano blanco, y ahí sí que había muchos árboles muertos por gusano blanco, que en primer momento pensaban que puede ser algún hongo del suelo, la misma xylella fastidiosa, etcétera, pero indagando más es que había una infestación brutal. Y debido quizá por parte entre la agricultura de conservación, porque el laboreo del suelo para este tipo de plagas de suelo geófilos es importante, pero como ya no se hace, la alta humedad, etcétera, pues ha proliferado. Ya terminando. El futuro es entender la biología y el entorno donde estamos, ¿no? La mosca del olivo
sale de la aceituna y se va al suelo. Es una oportunidad única para que yo pueda manejarla, pero no siempre usando químicos. En este sentido, solo quería resaltar un poco un método de control que se ha desarrollado aplicando un hongo entomopatógeno aislado del suelo. Se aplica al suelo en otoño cuando la larva sale de la aceituna. Y hombre, en agricultura de regadío, pues perfecto, porque el hongo necesita humedad y funcionaría sin duda mucho mejor, consiguiendo reducir las poblaciones de la mosca del olivo de entre el 50 y el 70% en el suelo. Espero que está en proceso de registro comercial y tal como alternativa viable y respetuosa con el medio ambiente, pero que también proporciona otros beneficios como colonizar las cubiertas vegetales. Es un hongo que puede colonizar esas cubiertas y impacta en la población de insectos hemípteros que son posibles vectores de la bacteria Xylella fastidiosa. Y sin duda ha quedado muy evidente en los últimos años que también promueve el crecimiento de la planta. Quiero decir, mediante un método de control yo puedo tener valores añadidos, más allá del control, solo del control del fitófago que quiero controlar. Ya no quiero extenderme más. Muchas gracias. Sí, no iba a hacer ninguna presentación, me dijeron que teníamos que ser breves, y entonces quiero centrarme en transmitir una cosa clara, centrarme en la fertilización, que es a lo que me he dedicado con intensidad en los últimos 30 años o más de eso. Y entonces quería empezar por decirles que ha habido un estudio que hicieron, se publicó hace 3 o 4 años, en donde medían el impacto ambiental que tenían los distintos sistemas de cultivo del olivar y también las distintas técnicas de cultivo. Bueno, lo que concluyeron por basar aquí es que la fertilización era, como mucho, la técnica más impactante en el medio ambiente, la más sucia, por así decirlo. Eso lo resaltaban y claro, la idea de, oiga, hay conocimiento suficiente para no hacer esto. Entonces, ahí es donde quería poner la cosa. ¿Cuál es la causa de que esto sea así? Pues sencillamente la aplicación indiscriminada de nutrientes innecesarios, absolutamente. Quizá un ejemplo que tengamos claro el año pasado, la cosa viene de atrás, pero yo creo que las noticias que salían en los medios de comunicación, esa parte está lejos de aquí de Andalucía, pero en el Mar Menor, en Murcia, un sitio estupendo de veraneo, de tal, hecha una cloaca absolutamente hoy en día, sencillamente por eso. Se están hinchando de aplicar cosas absolutamente indiscriminadas. Entonces, claro, este sí que es un problema grave donde hay que poner un poco de freno, pienso yo. La causa, desde luego, es eso. La causa es esa aplicación de esa manera, pero que tenemos solución. Quiero decir, hay una cosa que, yo no sé, hay excepciones, por supuesto, pero en general, de lo que me he encontrado yo por ahí, pues la mayoría de los agricultores repite el abonado todos los años. Más o menos, las mismas cosas. El otro día estaba en Jaén, no sé, me preguntaba por no sé qué, dice, es que acabo de, como dicen allí en Jaén, de curar los olivos, y no, me preguntaba, no me acuerdo qué es de eso. Y digo, bueno, ¿y con qué los curas? Para decirte algo, y dice, con lo que se curan los olivos, ¿con qué va a ser? Digo, ¿pero con qué? Ni idea. Había curado los olivos, no sabía ni lo que había echado. Y claro, así de esa manera, pues, para el bolsillo, malo. Para la planta, malo. Para el medio ambiente, como decía antes, pues luego no va bien en algunos casos. Pero la cuestión es que, a lo que quiero transmitir es que hay solución. Como siempre no conocemos todo al 100%, pero para resolver esto, desde luego ya hay publicado y divulgado y de todo. Y la solución es, oiga, vamos a aplicar un nutriente cuando sea necesario, no cuando no lo sea. Entonces, hacer diagnosticar ese olivar, qué le pasa, para ver en esta campaña cómo está, para ver qué tengo que aplicar, si tengo que aplicar algo. Os puedo decir una cosa, que al contrario que los animales, nos entra por la boca a ver dónde nos entran los alimentos, en las plantas es distinto. Más del 95% del peso seco de un olivo, más del 95% del peso seco, quitándole el agua, son hidratos de carbono, es pura energía. Pero ellos lo sintetizan. El CO2 de la atmósfera que nos sobra, el agua, claro, ahí es donde nos sobra tanto, pero el agua de riego o de lluvia, y la luz. Eso hace fotosíntesis y sintetizan
su propio alimento. O sea, más del 95%, insisto, del peso seco. Entonces, el resto, menos del 5%, es todos los elementos esos que normalmente se aplican en el abonado, pero que suponen nada y menos. Quiero decir que... y el olivar no está en un vaso de agua, está en el suelo, que es una fuente de nutrientes, y ahí está cogiendo los nutrientes, cuando hay, cuando no hay. Claro, algunas veces no hay, el suelo es pobre en uno, o hay mucha carga, lo que sea. Bueno, eso es lo que hay que ver todos los años para decir, bueno, qué le falta o qué le puede faltar a este para la siguiente campaña y aplicar, cuando sea necesario, aplicar eso. Y entonces, con la técnica del análisis foliar, lo tenemos más que resuelto. Es una cosa que está puesta a punto de hace casi 100 años. Quiero decir que cuando yo empecé a trabajar, no había laboratorios que hicieran análisis. Lo hacíamos nosotros para nuestros estudios. Ya fue el primero, el Laboratorio Regional Agrario, el que se interesó, se ve que había demanda, pues, y quiso ampliar el laboratorio para hacer análisis de hoja. Y ahora mismo el laboratorio se encuentra en todos los sitios, vamos, que eso no, ya no hay ningún problema por hacer un análisis foliar de ese tipo. Entonces ahí es donde quería poner el énfasis. Por decirle, podría haber puesto datos, pero lo puedo contar aquí, ¿no? Algo que ha dicho Milá, que tenemos ahora un proyecto donde comparamos lo que hace el agricultor respecto a lo que hacemos nosotros. Llevamos 2 años, también se incluye también en sanidad vegetal, pero hace tiempo hicimos uno, que ese ya duró unos 6 años, de la misma, centrándonos en la nutrición. Por resolver, en la parcela del agricultor se gastaba en fertilizante más de 11 veces de la que gastábamos de la otra manera. Y con una característica, no había diferencias en crecimiento, no había diferencias en producción, pero sí había diferencias en una cosa. La calidad del aceite de la parcela del agricultor era peor. Los polifenoles habían bajado y en algunos casos el rendimiento graso. ¿Sabemos por qué? Por el exceso de nitrógeno. El nitrógeno es la maravilla, eso como que no le falte. Y claro, ahí es donde viene el lío del Mar Menor, del oeste y de tal. Entonces, bueno, yo creo que, digo, hay técnicas más que suficientes para poder hacer una cosa de esta. En el proyecto que estamos ahora, con Sanidad también, en combinación con Milad y su grupo, y eso está ocurriendo lo mismo. Llevamos menos tiempo, pero es que hay algunas parcelas durante todo ese tiempo que no ha habido necesidad de aplicarle nada. Bueno, hacemos los análisis, vemos, no hay nada, pues eso que me ahorro. Que necesita algo por lo que sea, catapum, eso es lo que aplicamos, pero aplicamos eso en exclusiva. Entonces era una cosa de la que quería transmitir. Hay conocimiento suficiente, tenemos técnicas suficientes, tenemos laboratorios que nos analizan las cosas sin ningún tipo de problema y es cuestión de, bueno, parece que se le tiene un poco de miedo a eso. Entonces, por aclarar un poco y por ir terminando, creo yo, lo puedo decir que bueno, la cantidad de análisis de muestras y de olivares que hemos visto a lo largo de estos años son tremendos. Entonces, lo que sí hemos visto, los problemas principales que afectan, porque todo nos afecta, el molibdeno, por eso va ahí a punta pala, vamos, que no. Entonces, lo que realmente, el principal problema nutritivo del olivar es el potasio. El potasio y en condiciones de secano, porque necesita agua en el suelo para poder absorberlo. Quiere decir, en regadío, salvo que el suelo sea pobre en potasio, que los hay, salvo eso, no sería un problema. Entonces, el potasio ese sí que hay que vigilarlo, insisto, particularmente en el secano, porque además hay una cosa, cuando la planta está baja en potasio, tarda años en ponerse bien. O sea que hay que aplicar varias veces porque no hay que dejarlo. En cuanto se baja un poquillo hay que aplicar. El segundo problema es por lo contrario, es el nitrógeno, pero por el abuso tan grande que sea. Yo no sé por qué se ha metido la gente el nitrógeno que no pueda faltar. Entonces, pues ahí la hemos liado. Entonces, la mayoría de las veces... Mira, le puedo decir una cosa. Tenemos una plantación de olivar en el campus de Rabanales que sirve para ensayos, para los alumnos y para todo. Se puso en 2009. El año pasado fue la primera vez que decidí aplicar algo de nitrógeno. Vi que iba bajando y dice, bueno, oiga, antes de que me llegue el problema lo doy. Desde 2009, el año pasado. Este año ya nada, porque se ha puesto bien, a saber cuándo se pone mal otra vez. No sabemos, pero a lo que voy, se diagnostica, se aplica y tal. Y se avisa bastante. Y el otro problema que hay ya muy localizado, muy localizado, es el hierro. En sitios calizos, y eso, algunas variedades más sensibles que otras, pues puede haber deficiencia de hierro. Muy localizado, insisto, pero muy difícil de tratar. En el caso del olivar, la única solución, o hay una variedad que sea tolerante, pero si ya está puesta y lo ves, ya está ahí puesta, son inyecciones de hierro al tronco. Es una práctica, digamos que algo cara, pero sí, dura una inyección para 4 o 5 años, o sea que se compensa el que no haya.
Y ya para terminar quería hablar del fósforo, los NPK, que tanto gusta al agricultor para cultivos anuales, por supuesto, para el olivar no tiene sentido ninguno, pero quería hablar del fósforo por una cosa. Tanto en el olivar como en otros árboles, no conozco ningún ensayo que sea de su aplicación donde aplique fósforo y sirva para algo. Quiero decir, producción, crecimiento, calidad o lo que sea. Es muy poco lo que necesita. Bueno, lo recicla muy bien. Los árboles magníficamente lo reciclan. Quiero poner énfasis porque aunque sea esto así, no se requieran, luego, cuando se aplica hemos visto que no llega ni al 4% lo que absorbe, porque no necesita. Si tiene el almacén lleno, ¿para qué quiere más? Entonces, lo que quiero poner del énfasis es que se aplica, porque se aplica el NPK y se aplica fósforo en los árboles. Y digo yo que más vale que lo guardemos para las plantas anuales, que si las necesitan, no tienen reservas ni reciclan. Y lo digo porque ya se está avisando desde el punto de vista científico, ojo con el fósforo. La mayoría del fósforo que se utiliza ahora ya no es porque venga proceda de estiércol, son de las minas. Y la cantidad de fósforo que hay en las minas está limitado. Los estudios que hay, dice, como se sigue utilizando fósforo en la agricultura, al ritmo que hay hasta ahora, a final de siglo, yo creo que no lo veré, a lo mejor algunos sí lo ven, a final de siglo por ahí prácticamente se han agotado las minas de fósforo. Y entonces ahora, ¿cómo nos lo comemos? ¿Cómo cultivamos? ¿Cómo hacemos? Yo le digo muchas veces a los estudiantes, pues tendremos que ir, o hay otro planeta y nos vamos para allá, o a los cementerios, porque los huesos son muy ricos en fósforo. Entonces lo mismo vamos a tener que ir explotando los cementerios para sacar. Pero yo creo que antes de llegar allí, más vale decir, oiga, no me hace falta aquí para nada. Y para un maíz sí, pero para los árboles no. Vamos a dejar el fósforo ahí tranquilo que se nos agota. Entonces, bueno, eso es lo que más o menos quería transmitirle, de que es una práctica muy anárquica, desgraciadamente, ambientalmente muy mal, cuesta el dinero al agricultor para no hacer nada en condiciones si no se hace con un poco de sentido. Y nada más, pues muchas gracias. Muy interesante. Santiago Pérez. Sí, creo que hay una presentación, ¿verdad? Bueno, mi presentación va a ser muy diferente a lo que han hablado porque ellos son prácticamente todos científicos y bueno, aunque yo soy agrónomo y vengo del mundo explicado de los químicos, hace 17 años con un socio quisimos darle una vuelta a todo el mundo de lo químico y nos centramos mucho en darle vida al suelo. Entonces montamos una empresa que está basada mucho de la transferencia tecnológica. Aquí han estado hablando muchos científicos, pero muchas veces lo que falta es esa transferencia a empresas, que esas empresas a su vez hagan esa transferencia al agricultor, porque nos encontramos que estamos en un mundo demasiado conservador que sigue aplicando productos, como ha dicho su nombre, Ricardo, como tiran productos, incluso llevan viendo una plaga durante hace 40 años y ni siquiera saben todavía identificar qué plaga es. Nos encontramos con ese problema. Bueno, entonces nosotros a montar Agrogenia, ¿quiénes somos? Pues bueno, somos un grupo ahora de 3 socios. Nuestro asesor científico es Manuel Mejía, catedrático de la Universidad de Sevilla de Microbiología. Y para darle vida al suelo nosotros nos hemos especializado en una empresa biotecnológica en la producción de microorganismos. Pensamos que el microbioma del suelo forma una parte muy importante de la fertilización del suelo y hasta ahora, con la utilización de los químicos, con arar, con quitar la cubierta vegetal, hemos perdido toda esa riqueza, todo ese microbioma del suelo que pretendemos a lo largo de diferentes tipos de aplicaciones ir recuperándolo. Para eso, como hemos dicho, tenemos mucha transferencia tecnológica. Nos hemos basado en FIUS, en el CSIP, en el IFAPA, en el IRIAF, en Tecnova. Y bueno, y luego hemos tenido un apoyo a la financiación a todo este proyecto por parte de la Administración, que se está concienciando en todo este cambio que tiene que haber y que como no haya leyes impositivas importantes, va a costar mucho que se ejecute o que se lleve a realizar. También tenemos un grupo, creo que bastante completo y que ha costado mucho, con biólogos, con microbiólogos, con agrónomos, ¿no? Que bueno, son personas muy formadas para poder dar un producto de alta calidad.
Dentro de la agronomía, nosotros antes teníamos un objeto que era físico-químico-biológico dentro de un suelo y el objetivo era alimentar a la planta con químicos. Queríamos producción y alimentar con químicos. Ahora ha ido cambiando ese modelo. Yo me he criado en ese modelo, a mí me han educado en agrónomos en el modelo químico y a nosotros nos hablaban que para producir X kilos de aceituna había un número de unidades de fertilización que teníamos que reponer en el suelo que el árbol extraía para poder producir esa aceituna. Entonces siempre hemos hecho los técnicos planes basándonos en esas unidades de fertilización. Hoy en día hemos visto que no, que es mucho más importante y hay 3 pilares dentro de un suelo. Pensamos y llevamos aplicándolo desde hace 17 años hablar de estructura, de materia orgánica y de actividad microbiológica en un suelo. De hecho, bueno, algunas fotografías que ha puesto el compañero de COP de algunas de las cubiertas vegetales, es un suelo tan degradado, no tiene nada de microbioma, es un suelo muy estéril, no tiene ningún tipo de vida por la degradación que ha sufrido por los químicos y necesitaría en parte recuperar esa vida microbiana independientemente del agua, etcétera, y de la estructura. Recuperando un suelo con estructura, y luego veremos algún ejemplo claro, y de materia orgánica, consigues que incluso hemos llegado a recuperar en fincas la flora autóctona que se había totalmente perdido. Bueno, como de hecho 250 millones de años llevan en la Tierra, son capaces de multiplicarse hasta 280 billones de veces, fueron parte de la biodiversidad tanto del suelo como del ser humano, y no podríamos descomponer ni siquiera la materia orgánica sin esa presencia de los microorganismos, y nosotros ahora mismo ya nos estamos cuidando a nivel del ser humano con bombardeándonos directamente con nuestro microbioma, con estar más sanos, con tomar bífidus, etcétera, etcétera. Entonces, al final, el suelo es un ser vivo y tenemos que tener en cuenta también esa vida microbiana, bacteriana en el suelo, que es fundamental. Nosotros hemos desarrollado 2 tecnologías basadas en esa transferencia tecnológica y estamos produciendo a día de hoy en Córdoba, mediante biofermentadores, en una calidad farmacéutica. Producimos, tenemos una colección propia, autóctona, de aquí, comprada a la Universidad de Sevilla, de más de 60 cepas, dentro de las cuales pues, hay hongos, hay bacterias, y luego, por ende, también nos hemos metido en otra parte muy importante, en una extracción química metabólica de la fermentación de algunas bacterias, aplicando metabolitos, induciendo a una bioestimulación tanto radicular como foliar a la planta. Pensamos que es también la gran olvidada, la bioestimulación, y que gracias a esa bioestimulación podemos conseguir una mejora en la actuación del microbioma y una mejora también en la asimilación de los químicos que hay en el suelo. Bueno, tenemos 2 líneas de biofermentación y de extracción química. Hemos creado 2 tecnologías, una full soil, que es la combinación de las bacterias, y otra de agropin, de los diferentes tipos de moléculas o de metabolitos. Incluso ahora estamos dentro de un proyecto PRIMA a nivel europeo con la utilización de metabolitos para el biocontrol muy en laboratorio, que está dando un efecto brutal de hongos patógenos. En la botrytis hay ensayos que estamos controlándola a nivel de un tuboconazol en laboratorio. Y yo estoy volviendo a aprender, después de haber salido hace 25 años de la carrera, volviendo a aprender muchas cosas que en la carrera no me la enseñaron. Bueno, tenemos un catálogo en el cual tenemos biofertilizantes muy claros. Luego también tenemos productos para bioprotección y biocontrol en el suelo. Se produce un desplazamiento o volver a reequilibrar el suelo con microorganismos beneficiosos para evitar que los patógenos se encuentren y prevalezcan. Y hemos eliminado muchos problemas de verticilio, de incidencia de verticilio en el olivar, o de fitóctora en cítricos, etcétera. Y luego tenemos productos mucho más específicos como mejoradores de suelo. Luego también entramos ya que tenemos micorrizas de manera específica. Creo que la micorriza también en una raíz nos confiere un aumento de la estructura, un aumento de la potencia radicular y sobre todo en suelos de secano nos confiere un mayor aprovechamiento del agua del suelo, dándonos muchos beneficios. Esta es la nueva línea de bioestimulantes que van muy encaminados a enraizantes, desestresantes y algún tipo de producto muy específico para arroz. Bueno, son muy fáciles de manejar, trabajan en muy poca cantidad y son muy fáciles de utilizar y totalmente residuos cero, no contaminarían en absoluto.
Voy rápido porque, bueno, sé que un minuto, sí. Son leves experiencias. Por ejemplo, esto es un olivar con cubiertas muy degradadas y las cuales se han ido recuperando con respecto a ese color amarillento que tenían, suelos muy calizos, suelos muy degradados. A la hora de se ha ido utilizando restos de poda, se han ido picando y se han ido utilizando también microorganismos en estos tipos de suelos, dándole un cambio, desbloqueando ese hierro que comentaba Ricardo, desbloqueando potasio, solubilizando fósforo y aportando un nitrógeno con bacterias de libre actuación, el cual no necesitan una leguminosa para fijar nitrógeno en el suelo. Bueno, esto es el cambio de estructura en un césped deportivo, como podemos conocer en el campo del Córdoba, que tenía un problema de anopsia o de asfixia radicular porque no tenían ningún tipo de estructura, y a la hora de utilizar los productos con combinación de diferentes tipos de materia orgánica, se ha recuperado la estructura y sigue siendo un césped muy, muy fértil y crecen totalmente las raíces a zonas donde en el suelo anterior no terminaban de crecer. Esto es un ejemplo de bloqueo en un suelo, un agricultor melón en la zona de Santa Ella, el cual estaba echando una cantidad de abono muy por encima de lo que la planta necesitaba, pero al ser un suelo muy degradado, un suelo muy calizo, casi todo quedaba bloqueado y simplemente con 2 aplicaciones de los mejoradores de suelo desbloqueamos, no echamos más abono, simplemente desbloqueamos el abono que había en el suelo y se produjo un incremento de cosecha de más del 121%. Esto no es lo habitual, pero es un ejemplo muy claro para el día de hoy de lo que está pasando. Aquí también un suelo de una agricultura muy intensiva en la zona de Murcia, de cuarta gama, espinaca baby, y en la cual tienen un problema de hongo importante. Después de aplicar los productos de biocontrol, pues se disminuyó esa presencia de hongo y se llegó el cultivo a efecto cuando la parte de abajo ni siquiera pudo cultivar. Aquí también otro ejemplo del tema de las micorrizas, cómo aumenta el sistema radicular y esa planta en el trasplante muere menos y se comporta muchísimo mejor, creando una mayor estructura de suelo. Bueno, no me quiero enrollar más, he ido demasiado rápido, pero bueno, trabajamos en el siguiente paso, aumentar el I+D y sobre todo eso, la transferencia tecnológica como muy importante. Muchas gracias. Muchas gracias, Santiago. Y a mí me gustaría darle la palabra a cualquier pregunta que tengan los asistentes, si querían mensajes bastante rotundos los 4, o sea que supongo que habrán generado alguna duda o alguna consulta. Nadie. Bueno, yo sí me gustaría, porque era una pregunta un poquito más casi genérica, si en un minuto cada uno de vosotros fuerais capaces de intentar dar una reflexión del eterno dilema que tenemos de transferencia de tecnología o de transferencia de los resultados de la investigación. Es decir, ¿por qué conclusiones tan rotundas como las de esta mesa y la anterior todavía no hayan llegado al campo? Porque es que no es nuevo. Es que son conclusiones que ya llevamos comentando las 10-15 años mínimo y todavía no han llegado a la agricultura de una forma, yo no voy a decir ni siquiera masiva, pero casi ni testimonial. Todo está todavía en el campo de la investigación, de los proyectos, de la financiación pública, y los hechos y los datos son bastante rotundos. Si me permites, mira, yo me he encontrado como empresa privada con 2 problemas. Primero, que somos pequeños y nos cuesta mucho llegar en ese ámbito a los grandes agricultores que están manejados por técnicos y que luego también nos encontramos con que la agricultura, como te decía, es muy tradicional. Siguen haciendo lo que le va bien o lo que le funciona, no viendo un poquito más allá. Y eso nos podría ayudar la siguiente legislación o todo lo que nos está viniendo nuevo de Europa en cuanto a control de químicos o la eliminación de químicos. Pero por otro lado, con respecto a la universidad, también nos encontramos que cuando la empresa va a preguntarle, yo he ido a preguntarle en algunos departamentos, lo primero que hace la universidad es decirme, esto vale tanto. ¿Cómo que vale tanto? Si se supone que esa investigación es pública, esa investigación se ha hecho con un desarrollo de un ente público como es la universidad, ¿qué me quieres? ¿Volver a cobrar? Sí. Y es así. Entonces, primero, para una empresa pequeña nos cuesta llegar a este tipo de transferencia, por eso tenemos que basarnos en departamentos, o me he tenido que ir, estando aquí en Córdoba, siendo mi universidad la UCO, me he tenido que ir a la Universidad de Sevilla,
donde me están escuchando y donde me han atendido mucho mejor, porque yo no puedo disponer de 80, 70, 60.000 euros que me están pidiendo, por ejemplo, como ha dicho Josep, con un estudio de control de mosca con Bauberia. Yo cuando he querido acceder a eso me han dicho que no, porque eso es para todo el mundo. Y yo digo, bueno, ponlo en un cajón y que vayamos todas las empresas y que lo veamos. Pero no nos pidáis nuevamente una financiación que ya habéis tenido. Eso y el campo. Me encuentro con esos dos problemas. Luego ya no sé por parte de la administración con qué se encontrarán. Gracias, Santiago. Ricardo. Sí, bueno, yo ahora te conté, yo no conozco lo que tú dices de la universidad. Yo estoy con empresas desde hace casi 40 años y cuando se le ha cobrado, cuando se le ha hecho un estudio que ellos quieren que se haga. Claro, no lo va a pagar el ministerio. Pero vamos, que eso, esa es mi experiencia bastante dilatada. Yo lo que quería decir a lo que tú decías, la falta de transferencia. Pues desde que se acabó el servicio de extensión agraria. Yo no conozco ningún país avanzado agronómicamente que no tenga un buen servicio de extensión agraria. Cuando estaba el servicio de extensión agraria, que en todos los pueblos había gente y que montaban números, y que el agricultor, en todas las encuestas que había, eran los técnicos mejor valorados de todos, porque le transferían tecnología, que bebían de otros sitios de investigación, de la universidad, de centros, pero aquello desapareció, y desapareció aquello y desapareció lo que estoy diciendo. Esa desconexión que hay, que a veces podemos conectar aquí, tampoco que haya mucho público, antes había más, menos, según... Se supone que están las ocas. Pero se ve que es de lo mismo. Pero desde que desaparece, yo por lo menos lo que he visto, desde que desaparece ese servicio, ya hay cojeras en esa transferencia que dice. Pues sí, la verdad que primero, pues hombre, yo que me encanta encontrar empresas nacionales, digamos, que en nuestro caso, porque es algo nos dedicamos a la búsqueda de hongos entomopatógenos y su desarrollo para el control de plagas, ¿no? Pero el problema yo te puedo transferir lo que quieras, pero tú como empresa no tienes capacidad actualmente con la legislación europea que hay para registrar un producto como insecticida por el coste altísimo que tiene y el coste de tiempo también que requiere esto. Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, llevábamos muchos años intentando hacer llegar al mercado una estrategia alternativa claramente eficaz, respetuosa con el medio ambiente para el control de la mosca, y al final no ha habido ninguna iniciativa nacional privada y tuvo que venir pues una multinacional que es Koppert a llevar esto, a creer en esto y llevarlo al mercado aguantando el coste alto, etcétera, etcétera. Es un problema. Nosotros nuestro biocontrol lo hemos registrado como biofertilizante. Efectivamente. Para hacerlo sí. biocontrol. Efectivamente, yo sé que es la salida que hoy día usan las empresas. De hecho, el hongo que he comentado para la mosca del olivo, yo sé que promueve el crecimiento, el enraizamiento incluso, etcétera, etcétera. Pero, claro, yo como entomólogo y tal, es que yo no le puedo recomendar Claro, efectivamente, sí. Sí, efectivamente. Nosotros transferencia hacemos. ¿Cómo se mide? Se mide, por ejemplo, el Departamento de Agronomía. En los últimos 4 años hay 25 patentes. Hay 6,5 millones de euros en transferencia. Cuando hay un proyecto de transferencia que requiere dedicación del personal, que no solo me llamas y me pides consejo, etcétera, yo creo que aquí nadie en la universidad, al menos que te va a pedir coste en esto, pero cuando hay una dedicación del personal, por ejemplo, si tienes un producto que quieres evaluarlo, su eficacia, etcétera, y requiere trabajo de 2 técnicos, obviamente van a pedir efectivamente. Yo creo que a nivel de transferencia en parámetros, en números, tenemos 25 patentes, más de 6,5 millones de transferencia al sector. Pero no sé si llega a la fase final como soluciones, digamos, y eso está entre cambiar un poco la mentalidad, porque yo hasta que llegué a convencer al agricultor en que para la mosca puede valer un hongo en vez del dimetuato, pues ha sido imposible, hasta que quitaron el dimetuato del mercado y ya es una combinación de... La legislación nos puede favorecer, pero efectivamente. tiene que ser una legislación muy estricta. Disculpadme, pero que estamos a tiempo, le dejamos un minuto a José María, porque hay... Bien, bueno, pues nada, simplemente reseñar eso, la importancia de la sinergia
entre las universidades y los centros tecnológicos científicos con el escalado de los proyectos de investigación. Somos conscientes de que tenemos un problema real que hay que abordar y hay que hacerlo transferible y escalable a escala industrial y a escala de campo. Este tipo de jornadas son fundamentales, desde luego, para compartir este tipo de conocimientos y buscar las soluciones oportunas.